Antes de invertir de manera internacional, debes tener cubiertas tus bases. En este episodio te contamos acerca de las mejores cuentas de inversión en Ecuador. Hola, somos Majo Y Alex, y este es nuestro podcast Conversaciones con Visión Próspera. un espacio para explorar diferentes formas de pensar acerca del dinero y las inversiones Y tener conversaciones honestas de cómo tomar mejores decisiones financieras. Súper. Entonces, hoy día vamos a hablar de las mejores cuentas de inversión en Ecuador. Majo, cuéntanos antes de empezar, ¿por qué es un tema importante para hablar en el podcast? Bueno, yo creo que todo el mundo te dice que tienes que invertir, ¿verdad? O sea, siempre te están diciendo tienes que invertir tu dinero, es la manera de ganar, etcétera, etcétera. Y existe mucha información sobre cómo invertir en general o cómo invertir en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pero no existe muchísima información local. Al menos tú y yo nos hemos dado cuenta que si buscas algo de cómo invertir en Colombia, cómo invertir en Ecuador, cómo invertir como que en nuestros países latinos, tal vez existe algo muy generalizado que te lleva a información igual, cómo invertir en general, pero no hay muchos lugares que te expliquen las alternativas que tienes disponibles, ya como puntualmente. Entonces, bueno, tú y yo decidimos hacer una pequeña investigación para entender qué opciones había acá en Ecuador, que es donde nosotros vivimos. Estuvimos mirando qué opciones tienen las personas al invertir. Tú y yo tenemos experiencia, hemos invertido en diferentes cosas, pero no teníamos, digamos que también un panorama súper, súper amplio de todo lo que hay. Sí. Y sí es importante tener eso en cuenta. Sí, y de hecho, si uno busca cómo invertir en Ecuador, ese tipo de searches normalmente te dicen desde la perspectiva si eres un extranjero, por ejemplo. Ujú. Entonces, como, ¿cómo invertir? O sea, si eres un norteamericano y quieres invertir en Bolivia, ¿cómo invierto en Bolivia? Eso es lo que te responde, pero no, si estás en Bolivia o si estás en Ecuador, ¿qué puedes hacer aquí para invertir? Y bueno, vale recalcar que hoy solo vamos a hablar de cuentas tradicionales, no estamos diciendo que esto es una visión panorámica de todas las formas que tú puedes invertir si estás en Ecuador, entonces no vamos a hablar de bienes raíces o otro tipo de inversiones o emprendimientos que tú puedes tener. Obviamente hay más formas de invertir si es que tomamos una postura súper amplia. Hoy vamos a hablar solo de las cuentas de inversión tradicionales y es un survey de lo que hay aquí en oferta en Ecuador. Exacto. Y como disclaimer, también les queremos, o sea, para que sepan, nosotros como Visión Próspera no somos afiliados a ninguna de las cuentas de las que vamos a hablar, a ninguna de las empresas de las que vamos a hablar. Es una investigación personal nuestra. Y si ustedes deciden que quieren invertir, o sea, lo que queremos es que tengan un panorama, digamos que bastante real de lo que se puede hacer acá en Ecuador, viviendo en Ecuador. Y si ustedes quieren en realidad invertir en cualquiera de estos vehículos de los que les comentamos, pues obviamente tienen que revisar los términos y condiciones, cómo funciona ya cada cosa con cada empresa o cada vehículo en el que van a invertir. Sí, no nos tomen la palabra ciegas y revisen bien, pueden cambiar los términos, o sea, tienen que revisar antes de De tomar cualquier tomar una decisión. decisión. Sí. Sí, Además sí, que lo que les exacto. estamos diciendo está investigado hasta hoy. Hoy es 24 de marzo que estamos grabando. Entonces, claro, ustedes pueden escuchar esto cuando salga, que va a ser Sí. en un mes más o menos de la grabación. Y también lo pueden escuchar muchísimo tiempo después. Entonces, sí, siempre es importante que revisen cualquier cosa que pueda cambiar. Ok, primera opción es las cuentas de ahorro rentable. Ya hemos hablado bastante de esto. Tenemos un artículo, de hecho, mucho más detallado que da ejemplos con tasas, con condiciones y compara las diferentes opciones que hay entre los bancos. Creo que ahí las dos opciones que más resaltaban eran las cuentas de el Pichincha y el Produbanco, si no estoy mal. Sí. Pero el mensaje aquí es revisen ese artículo porque ahí tenemos un breakdown mucho más detallado de qué hay
de opciones en el mercado hasta ese momento. Pero bueno, o sea, solo para dar un breve resumen ahorita, recuerden, estas son cuentas de ahorro que les pagan un interés superior a una cuenta de ahorro normal, les dan mucha flexibilidad con su dinero, pueden hacer idealmente transferencias y no tienen penalidades por que ustedes retiren su dinero. Entonces no son ahorros fijos, no son cuentas con promesas y cumplen ciertas metas y no son pólizas y cosas con condiciones que limitan el acceso al dinero, que ya vamos a hablar de eso. Pero su primera opción, lo que todos deberían tener como base, son las cuentas de ahorro rentable y sí, revisen nuestro artículo detallado, ahí tenemos ya un resumen con una tablita y todo de las mejores opciones que tienen aquí en Ecuador. Y bueno, después de tener una cuenta de ahorro rentable, el siguiente paso normalmente es invertir en una póliza dentro de una gran institución bancaria, o sea, dentro de uno de sus bancos. Entonces, estas son inversiones a plazo fijo en donde tú dices al banco, te doy X cantidad de dinero, digamos $1,000 por 3 meses o 6 meses o un año. O sea, tú decides el plazo, 124 días exactamente. Lo que tú decidas y ellos te dicen, ok, voy a tener ese dinero yo para hacer inversiones, para guardarlo y te voy a dar una rentabilidad al final. O sea, lo que se gane, te lo devuelvo en rentabilidad con tu dinero que invertiste. Entonces, básicamente, la rentabilidad de este tipo de cuentas es más alta que una cuenta de ahorro rentable, pero te toca esperar hasta que se cumpla el plazo. O sea, tú no puedes decidir, si decidiste que ibas a coger una póliza de plazo fijo de 300 días y quieres sacar tu dinero a los 100 días, en teoría no puedes hacerlo. Seguramente va a haber alguna manera de sacarlo, pero te cobrarán algo o no sé, habrá penalidades. Pero normalmente no lo puedes hacer. Simplemente tú te comprometiste con que tu dinero iba a estar ahí por los días que iba a estar y te toca esperar hasta que se cumpla ese plazo. La tasa en promedio de este tipo de cuentas es de 7 al 9%, pero depende muchísimo de la institución y del tiempo que tú dejes el dinero. Y todas las instituciones bancarias acá en Ecuador ofrecen este tipo de inversión. Entonces, por eso decimos, es un buen segundo paso. Después de la cuenta de ahorro rentable, es muy fácil, si ya tienes una cuenta en un banco, ver qué pólizas de inversión tienen que puedas usar. Sí, súper. La siguiente opción ya es una póliza de inversión en una cooperativa de crédito. Estas pólizas son muy similares a las de la banca tradicional, pero suelen tener una tasa de rendimiento un poco mayor y es porque los clientes de estas cooperativas tal vez tienen una menor capacidad de pago o un perfil un poco más riesgoso. Entonces, hay más riesgo atado a tu inversión. Si tú le das esos $1,000 a la cooperativa de crédito, ellos te dan la vuelta y lo invierten de alguna forma, le dan un crédito a alguien, por ejemplo, y estas personas, como no están siendo atendidas por la banca tradicional, tienen un perfil un poco más riesgoso. Y por eso tienes tú más rendimiento, es decir, un poco más rentable que una póliza en un banco grande, ¿no? Entonces, es una opción. Hay cooperativas con AAA, ¿no? Los mejores ratings y todo eso, pero ahí creo un buen aprendizaje, es ver, ok, si me pagan más que un banco, ¿cuál es la razón? Y no es que es una ganancia gratis, básicamente. No, hay un poco más de riesgo y por eso te están pagando más. Y si no quieres más riesgo, tienes que ir a una banca tradicional y ahí es un poco más seguro la cosa, ¿no? Entonces, eso para que tengan en cuenta y no se dejen llevar solo por el sticker de que aquí pagan más, entonces aquí voy y da igual y yo solo gano. Lo que siempre Sí. hemos dicho y hemos hablado en los últimos episodios, Ujú. eh, las ganancias, o sea, la posibilidad de ganar mucho más y tener retornos más altos siempre está atado a un riesgo más alto. Pero Ujú. asumir ese riesgo más alto no significa que vayas a tener esas ganancias más altas. Puedes Sí, tener ganancias más exactamente. bajas.
Y solo Bueno, para hacer énfasis a ese punto, de nuevo, volviendo al otro episodio, ya si te ofrecen 20% o 50% retornos en un mes, ya estás en territorio de estafa, ¿no? Entonces, solo para tener en cuenta eso. totalmente. Cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, generalmente son demasiado buenas para ser Sí, verdad. exactamente. Después de eso, ya nos salimos de instituciones bancarias. Tenemos los fondos de inversión manejados por administradores fiduciarios. Entonces, en este caso son entidades, no sé si han escuchado a Fiducia o Fideval. eh, Son estas entidades que reúnen un montón o tienen acceso y te dan acceso a un montón de diferentes fondos o vehículos de inversión. Ellos son los que invierten en esos. Y te dan opciones de tener, digamos que inversiones a corto o largo plazo. Como les digo, tienen acceso a un montón de diferentes vehículos de inversión normalmente dentro del mercado local y por lo tanto los retornos son bastante variables dependiendo de los diferentes paquetes o opciones que tengan. Funciona como les digo, ellos invierten en el mercado local, le dan crédito a empresas o financiamiento a proyectos, y obviamente dependen de la capacidad de pago de esas empresas locales. Entonces, si una empresa local no le va bien, que está dentro de uno de los fondos que maneja esta entidad y no puede pagar el crédito que le dieron o el financiamiento que le dieron, pues entonces obviamente el fondo no gana tanto y no puede pagar una tasa tan alta o un retorno tan alto a las personas que invirtieron en estos fondos de inversión. Además, ellos también, o sea, funcionan un poquito como los depósitos de plazo fijo en el sentido de que te pones metas, ya sean a corto plazo o largo plazo, pero también decides, o sea, yo voy poniendo mi plata acá, por ejemplo, con Fiducia, mes a mes meto $100, eh, y dependiendo del fondo o que tú hayas decidido de invertir dentro de Fiducia, puedes decidir, yo meto esos $100 cada mes, pero es un fondo como a 6 meses. Entonces, hasta dentro de 6 meses puedo empezar a ver retornos y a sacar mi dinero sin penalidades. Puedes sacarlo antes, pero seguramente va a haber alguna condición o penalidad para retirar el dinero antes de tiempo. Sí, buenazo. Ok, vamos ya aquí avanzando en nuestra lista. Otra opción que tenemos que se empieza a ir un poco más son los fondos de inversión atados a seguros de salud. Y esto es un producto nuevo que creo que tiene eh, la capacidad de crear muchísimo FOMO, ¿no? Y ya les cuento por qué. Entonces, creo que el mejor ejemplo de esto o el que más presencia tiene en el mercado ahorita es los productos de BMI. Tienen planes como BMI Ahorro y cosas así. Y la idea aquí es una idea súper simple. Entonces, tú contratas un seguro de salud o de vida o cualquier tipo de seguro que ofrezca la aseguradora y después también te dan acceso a invertir en fondos o programas de ahorro manejados por la aseguradora. Entonces, un ejemplo súper puntual. Tú tienes un seguro de salud con PMI y aparte tú les envías dinero y ellos te permiten invertir en un índice como el S&P 500 o Nasdaq o cosas así y básicamente te ayudan a cumplir una meta como de jubilación o de ahorro para la universidad de tus hijos o cosas así. Y el marketing de esto es bestial, o sea, te dicen, te damos acceso a la bolsa de Nueva York, te permitimos invertir en todas las empresas del mundo, esto es increíble, no, nadie más te da este tipo de acceso. Y es verdad, o sea, hasta ahorita ninguno de los otros productos que hay en Ecuador te ofrecen este tipo de alcance, ¿no? Entonces, cualquiera que lo escuche es como, wow, eso es súper chévere, esto estoy haciendo algo que nadie más hace, pero no es tan sencillo. Eh, del lado bueno, te ofrecen un mínimo retorno, entonces digamos que el S&P 500 tiene un performance medio bajo, ellos te ofrecen un mínimo, normalmente te ofrecen un mínimo
pequeño, pero digamos que te da esa confianza de, ok, al menos voy a tener tal retorno. Pero también le ponen un techo y el techo también suele ser medio bajo. Entonces, si al índice le va súper bien y retorna, no sé, 12%, tú solo puedes recibir el 8%, ¿ya? Y el resto obviamente gana la aseguradora. Entonces, tiene estos limitantes, pero básicamente estás pagando mucho más y estás añadiéndole un nivel de complejidad, algo que ya podrías hacer pagando muy, muy poco, comprando un ETF directamente. Y tú solito o solita podrías tener el S&P 500 en tu portafolio o invertir en el Nasdaq si eso es lo que quieres y no tendrías por qué ir a través de la aseguradora, ¿no? Entonces, es un producto innovador, creo que por eso llama la atención y tiene muchas cosas para venderse bien, pero creo que es un poco redundante y no hay, o sea, no hay una razón muy, muy fuerte para comprarlos, dado que tú puedes hacerlo independientemente sin la aseguradora, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que se va a ver más, entonces ténganle el ojo ahí si es que ven ya su aseguradora, las vallas diciéndoles que pueden invertir así. Pero Los, bueno, lo los pueden ads tener en en mente. Instagram, ¿Perdón? los ads en Instagram que llegan a cada rato. Los ads de Instagram y sus brokers de seguro también les pueden ya empezar a contar de eso, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen en mente una reflexión nuestra. Excelente, Alex. Y bueno, después de eso están las bolsas de valores, ¿verdad? Y nosotros acá en Ecuador no tenemos una bolsa unificada, sino tenemos dos bolsas pequeñas, una de Guayaquil y una de Quito, eh, que es una lástima porque significa que, bueno, más complejo. Eh, para que una empresa pueda, digamos que participar en estas bolsas, tiene que registrarse en alguna de las bolsas y ahí puede cotizar sus bonos o sus acciones. Eh, Lamentablemente es complicado invertir en la bolsa de valores de estas ciudades. La regulación solo te permite, o sea, la regulación ecuatoriana dice que si tú quieres comprar acciones o bonos de la bolsa de Quito de Guayaquil, tienes que hacerlo mediante una casa de valor. Y una casa de valor básicamente es un intermediario que representa al comprador y al que vende también. O sea, te representa a ti si tú quieres comprar y representa a la empresa que quiere vender. Deciden ellos más o menos un precio y se vuelve un poco un mercado ineficiente con falta de liquidez. O sea, es algo complejo. Y bueno, yo creo que si estás pensando invertir en una bolsa de valores, ahí tal vez ya deberías pensar en ir a través de un fondo o invertir afuera, porque hacerlo directamente con estas casas de valor, pues como decimos, tener un intermediario casi que hace que muchas cosas se vuelvan redundantes e ineficientes. Esas son las opciones, ¿no? Sí, Entonces, tal vez solo un comentario final ahí en lo de las bolsas. O sea, es tan pequeño que o sea, casi no hay sentido de comprar ahí porque podrías ir a uno de los fondos de fiducia o algo así, que ya tienen una representación súper amplia del mercado ecuatoriano, porque en esos fondos hay bonos y acciones de las empresas ya en Ecuador, entonces es mucho más fácil, puedes ir a través de una app y ya de una estás ya invertido. Y del otro lado, si no, si podrías hasta comprar el ETF de Ecuador, si eso es lo que quieres, ¿no? O sea, si ya te vas por afuera y si tú vas a las casas de valor, te dicen que es súper fácil y te atienden súper bien. O sea, no creo que ellos intentan ser una traba, pero no sé si hay tanto sentido ahí porque es tan pequeño. Entonces, si tú quieres una empresa y resulta que está registrada en Guayaquil, tienes que ir a la bolsa de Guayaquil a través de una casa de valor que trabaja con los de Guayaquil y comprar una acción de la empresa que sea que está en Guayaquil. Entonces, no sé si hay tanto sentido de tratar de armar un portafolio local de las empresas, de las pocas empresas que están registradas ahí. Creo que es un poco, eh, no sé, es muy, muy pequeño para lo que es, ¿no?
Pero bueno, esos son creo que el panorama de todo, Para todas las resumir, opciones que hay. una lista de las opciones que hay. Entonces, cuentas de ahorro rentable, número Ujú, uno, pólizas de inversión en grandes institutos bancarios, número dos, pólizas de inversión en cooperativas de crédito, tres, fondos de inversión manejados por administradores fiduciarios, eran cuatro, fondos de inversión atados a seguros de salud, que es ese producto medio novedoso que les contamos. Esa es la quinta opción. Y la última opción, que serían seis en total, bolsas de valores de Quito y de Guayaquil, como para que tengan súper claro cuáles son las opciones acá en Ecuador. Y como dijimos, vehículos tradicionales. No estamos hablando de bienes raíces, no estamos hablando de venture capital, no estamos hablando de prestarle al primo que está montando algún negocio, nada de eso. Estamos hablando de invertir en acciones, fondos, bonos. ujú. Súper, y creo que la pregunta que creo que tal vez todos están esperando es cuál es la mejor opción, cómo invierto, y ya creo que saben nuestra respuesta es que no hay una forma de hacerlo, una sola forma de invertir, y mucho depende de tus objetivos, de tu nivel de conocimiento, de cuánto riesgo quieras asumir. Pero un mensaje clave es que tener algo de inversión es mejor que no tener nada y quedarse paralizados por las opciones o porque quieres invertir cuando ya tengas ahorrado $1,000 o cuando ya hayas llegado a alguna meta y todo postergas hasta este futuro y te quedas sin hacer nada. Entonces creo que es un error común pensar que si no tengo X cantidad de dinero no vale la pena. Pueden invertir con $1, o sea, no necesitan más. Por último, abren la cuenta de ahorro rentable. O sea, ya si no tienen nada más, abran esa cuenta y metan ahí su dinero. Es una gran forma de empezar, pero no se queden en la parálisis de no invertir o hasta no hacer X cosa, hasta no tener cierta edad, no sé, lo que sea, cual sea su traba, probablemente sea más una traba que algo que realmente les ayude a invertir mejor después, si es que tienen más dinero o lo que sea. Entonces, creo que tener algo invertido es mejor que no tener nada. Totalmente. Em, Súper, ¿algo más en esta sección o pasamos ya a la conversación? Yo creo que ahí está todo. Ok, entonces ahora sí la parte más conversacional. Majo, entonces cuéntanos de tu experiencia. ¿Tienes algunas de estas cuentas? ¿Conocías ya de todas? Eh, cómo te ha ido con las inversiones en Ecuador? Bueno, para empezar, yo no tenía ni idea que había una bolsa de valores, dos bolsas de valores en Ecuador. Creo que eso sí lo tenía totalmente por fuera. Eh, Porque nunca bueno, al menos yo nunca lo había escuchado en mi vida. Ujú, Obviamente no invierto en la bolsa de valores ni de Quito ni de Guayaquil, ni siquiera los tenía en mente. Pero del resto he pasado por varias, o sea, he tenido, digamos que depósitos de plazo fijo con los bancos, he tenido, digamos que cuentas con fiducia. Exploré el tema de BMI hace un tiempo, hace unos años, porque me llegaban muchísimos ads de ellos y dije, bueno, voy a ver qué están ofreciendo. Entonces sí he usado un par diferentes. Igual cuando viví por fuera, yo viví bastante tiempo por fuera, he vivido en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en Italia. Entonces he probado, digamos que un par de cosas diferentes en diferentes países. ujú. Eh, sí, siempre he tenido algo y he jugado con diferentes. ¿Y tú, Alex? Sí, para mí, mi gran despertar fue un poco esto de las cuentas de ahorro rentable. O sea, yo tenía así una cuentita, ahí ponía mis ahorros, estaba en ese momento pagando mis deudas y no hacía mucho. Y de ahí me contaron que hay estas cuentas. Yo dije, o sea que por tener mis ahorros igual parqueados como los tengo ahora, me van a pagar más que ahorita no me pagan nada. Y fue como que no puedo creer, he estado, o sea, me sentí que me habían robado básicamente. O sea, decía, tengo ahí la plata y no me dan ni $1 y en este otra cuenta que es exactamente lo mismo, me pagan. Tenía indignación, la verdad. O sea, solo fue como,
tengo que ir y abrí inmediatamente. Ahí busqué, en ese entonces no había tantas opciones y creo que el Internacional era el único banco que tenía Mm. algo que te pagaba y tenías toda la flexibilidad para las transferencias y todo. Fui a abrir y hasta ahora sigo con ese banco por eso, pero em, sí, o sea, no tenía mucho conocimiento de todas estas otras cosas. Y de ahí a través de los años ya alguien me empezó a hablar de inversiones y todo, y ahí tuve el encuentro con esto de los de BMI y que podía invertir en el Nasdaq y que eso es un índice de tecnología para los que no saben. Entonces las empresas de tecnología de Estados Unidos normalmente cotizan ahí y era como, y tú puedes tener inversiones con, yo qué sé, Google o cosas así, ¿no? Y era como, wow, ¿por qué no estoy haciendo esto? Y de ahí, claro, ya vi y dije, claro, o sea, si le va súper bien, ustedes son los que ganan y yo tengo un techo ahí, ¿no? Entonces, ya no, nunca invertí en eso, pero creo que en Ecuador yo tengo unas pólizas con mi familia, Ujú. pero nada más de ahí tengo básicamente el ahorro rentable. Ya. Y sí, o sea, creo que es bueno tener esta visión panorámica, porque a lo mejor para algo de corto plazo, algo como fiducia o Fideval, o sea, un fondo con una fiduciaria puede estar súper bien, ¿no? O sea, Totalmente. Yo creo que es importante tener en cuenta lo local, porque a veces es fácil, es simplemente fácil. O sea, cuando yo ujú, empecé con pólizas en exactamente. el banco, no con la Ujú. rentable, porque creo que esa nunca entró a mi imaginario colectivo hasta que te conocí a ti y todavía no hablo. Pero yo tenía súper claro, o sea, desde bastante joven, que mi mamá decía como, ¿para qué tienes tu plata parqueada ahí? El banco tiene Mm, pólizas. Métela al ujú, menos en una póliza. ujú. Entonces, creo que, como digo, es súper fácil, te hace la vida, como decíamos, la mejor acción es cualquier acción. No es que ya tengas que Ujú, ser el inversionista, o sea, que tener un esquema súper claro y una estrategia de invertir todo tu dinero, pero tienes que empezar en algún lugar. Entonces, creo que sí, por eso me parecen interesantes. Yo sí entré a Fiducia, ellos fueron y nos dieron una presentación en el trabajo y también era como muy sencillo, era abre una app, está conectado, te llaman, verifican tu identidad, o sea, es como que muy fácil por lo que están dentro del país, que por ejemplo hemos hablado tú y yo con estos ETFs de afuera, con estos apps como Tasty Trade o no sé qué, que te toca, o sea, como estás fuera del país y te toca mandar algunos documentos como para que verifiquen y a mí se me ha complicado un poco por, por no tener nada a mi nombre. ujú. Entonces, pero creo que uno, como decíamos, tienes que empezar en algún lugar, a veces tomar una acción, así no sea la ideal, así no sea invertir en un ETF de afuera, que sabes que es tal vez la manera eh, en donde le sacas mayor provecho a tus inversiones, porque no hay techos, porque no hay mínimos, o sea, porque hay un montón de flexibilidad y digamos que cosas, beneficios, pero a veces es más fácil, ya tengo una cuenta en un banco, al menos lo pongo en una póliza fija. Sí. O ya estoy aquí y es una app fácil de sacar y no es un riesgo de que digamos gigante, tal vez tiene un techo como digamos Fiducia o Fideval o lo mismo, yo Eso. diría el tema de BMI ahorro, si ya tengo un seguro de vida y es muy mm, fácil por el papeleo, porque no me toca pensarlo, mm. poner un poco más de dinero para invertir. Sí, Si sí. si es Eh, eso versus hacer nada, Eso es clave, pero lo que no tú es. dices, la facilidad, porque ya cuando ya inviertes en bolsa, o sea, puedes tener un montón de acciones y puedes hacerle como súper complicado y tienes ese trade-off entre la simplicidad, ¿no? Y hacer algo muy, muy preciso, que sea una estrategia así muy técnica y todo. Y hay ratos que es mejor para la gran mayoría probablemente Mm. hacer algo más simple, que tenga más sentido. Y creo que eso es súper fuerte y súper poderoso lo que tú dices. Es muy cierto, Majo, porque, claro, o sea, si abrir un broker y todo eso te parece
como súper oneroso, tal vez lo de el fondo con eh, la casa, la aseguradora es ya, haz eso aunque sea y por último tienes algo, ¿no? Pero sí, o sea, creo que la facilidad es, no es, no hay que subestimar qué tan útil es eso. Claro, porque si te vas a demorar 3 años en abrirlo, porque siempre dices, ya voy, me toca hacer este papel, ya voy, y te demoras 3 años. O sea, en 3 años podías haber abierto una cuenta de ahorro rentable y ya, y al menos tener Ujú. algo ahí en vez de tener tu plata quieta. Sí, sí, creo que es algo que tener en cuenta. O sea, yo Sí. creo que no toca esperar la perfección y decir, tengo que tener una estrategia súper clara o tener tanto dinero, sino empezar con lo que puedas. Sí. Y tal vez el único comentario extra aquí que se puede hacer es que, digamos que nos han escuchado y todo y dicen, voy a tener un poco en todo para diversificar, ¿no? Entonces tengo aquí, tengo acá, tengo una póliza a plazo fijo en un banco y en una cooperativa. Y aparte ahorro en BMI y tengo en fiducia. Eso suena bien, pero probablemente no es tan diversificado como piensan porque todo es del mercado local. Mm. Y eso es clave también entender porque a la final Fiducia y Fideval y esos fondos, ellos te dan rentabilidad al invertir en empresas locales. Es lo mismo que hacen las cooperativas, es lo mismo que hacen las instituciones bancarias con los fondos de plazo fijo y es lo que está detrás, eso es el motor que te paga en la cuenta de ahorro rentable. O sea, son los clientes del banco que generan utilidad y eso es lo que le permite al banco pagarte una tasa mayor por tus ahorros. Entonces, todo es lo mismo en ese sentido. O sea, somos un solo país, es una economía y eso es el motorcito que está detrás de todo esto. Sí. Entonces, no porque tengas, o por dar un ejemplo tal vez más puntual, no porque tengas 5 productos en fiducia, estás más diversificado, porque tienes la de súper corto plazo, la de la casa, la de La tus hijos y la de la jubilación, jubilación. No estás diversificado en ese sentido, o sea, tienes diferentes cuentas para diferentes objetivos, que está bien, pero hay que entender que, claro, aquí estamos en un solo país, es una sola economía, y si hay un golpe fuerte, o sea, todo esto está atado, ¿no? sí. Entonces, eso tal vez como reminder, pero sí, o sea, igual creo que es mejor tener algo que nada y tengan ahorros, inviertan en una cosa, aunque sea, si es que no van a hacer nada más, pero bueno, creo que ese es una reflexión más que les podemos compartir. Em, ¿Algo más, Majo, para la conversación? No, yo creo que nada más recordarles que si les pareció útil esta información, y yo sé que este podcast de hoy es muy específico a Ecuador, Ujú. seguramente en este punto ya no habrá nadie que no sea de Ecuador escuchando, pero si hay alguien, si hay alguien igual, tengan en cuenta que sus países seguramente van a tener algo muy parecido. O sea, este tipo de oferta de inversiones es bastante parecida a lo que hay en el resto de Latinoamérica. Ujú. Y bueno, y si les pareció útil, por favor déjenos un comentario o un like en el newsletter, en el episodio, si están viéndolo en YouTube. En Spotify no hay manera de dejar comentarios ni likes, pero nos pueden simplemente dar un like en redes sociales o escribirnos. Siempre nos pueden escribir por mensajes y decirnos que algo les gustó. Y con eso yo creo que entonces nos veremos la próxima semana para seguir Súper. hablando de dinero. Majo, ¿qué Dime. más? Cuéntanos Todo bien. entonces, ¿cuál fue tu primera inversión en todas estas opciones? Mi primera inversión. Mi primera inversión fue un fondo en el banco, un Mm, depósito, digo, de plazo fijo. Me acuerdo, obviamente,
estaba trabajando, empezaba a ganar algo, ganaba un salario bastante pequeño porque era mi primer trabajo y me acuerdo que mi mamá me decía, no te lo gastes todo, ahorra y en el Ujú. momento que tengas $500, creo que $500 era como lo mínimo que podías tener en esa época en el banco para abrir un fondo. No, no sé si ahorita haya un mínimo, pero en esa época era el como mínimo tienes que invertir $500. Entonces mi mamá me dijo, ahorra, no te gastes Mm, todo y en el momento que tengas $500, mete esos $500. Así sea 500. Me decía, no esperes a tener un montón, mete esos 500. Luego ahorra más, cuando se te vence, vuelves a meter, o sea, y sigue metiendo. Y cuando se te vence, metes otro poco más y vas ahorrando y metiendo, y ahorrando y metiendo, y ahorrando y metiendo. Eh, entonces, eso hice. Mi primer fondo fue mi primera inversión fue un depósito de plazo fijo de $500 en el banco donde ya tenía cuenta que, como digo, me facilitó la vida. ¿Y tú? ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas de tu primera inversión? O sea, mi primera inversión real, yo siento que mi primera inversión fue eso de la cuenta de ahorro, Mm, porque ese fue mi despertar, o sea, eso entendí que había una forma de hacer que el dinero trabaje para ti claro. y no solo tenerlo ahí. Y eso sería, pero realmente ya mi primera inversión, yo di el salto, o sea, fui directo ya a comprar ETFs con brokers en la bolsa de Estados Unidos. O sea, esa fue mi primera inversión real. Me tocó ahorrar un montón porque no podía abrir la cuenta con el broker sin un mínimo. Entonces me demoré un montón de tiempo, pero fue bueno en el sentido que ahí es donde aprendí muchas de las cosas que ahora queremos compartir con ustedes, pero ahí vi todos estos productos, vi esto de invertir con comprarse un carro y hacerle Uber y eso me daba miedo y nunca lo Ajá. hice. Y todas las cosas que uno no hizo, ¿no? Pero ahí, claro, escuché esto de BMI, hasta me propusieron invertir en Teca, esa es otra, En que Teca. Ya, es sí, una sí, madera ajá. súper cara y Sí. crece, ¿no? Se demora en crecer, que no me acuerdo cuánto es, pero digamos 10 años inviertes en la teca, o sea, compras, no sé, por decir, no sé si es exactamente así, pero es como decir, compras la semilla, le haces crecer 10 años y de ahí vendes la madera. Y Ujú. eso es como súper rentable, ¿no? Pero obviamente tienen seguros y cosas, pero yo sí decía, o sea, se quema eso, nos roban, o sea, yo no sé dónde es la granja de donde tienen la teca, Ujú. tantas locuras que uno pudo haber hecho, pero yo di el Totalmente. salto directo. Y uno, o sea, recibe muchas, muchas opciones. Yo me acuerdo hace unos años, antes de la pandemia, una amiga tenía una marca de ropa en Colombia y Mm, necesitaban dinero para abrir más tiendas. También me dijo, puedes invertir y dije que no porque me parecía bastante riesgoso. No veía, amo a mi amiga, excelente diseñadora, pero en esa época no veía que estuvieran haciendo la parte comercial muy bien. Y dije, no, es bastante riesgoso. Em, pero sí, uno oye un montón de cosas. O sea, yo creo que todo hay que explorarlo, ¿no? Toda sí, inversión hay que sí, ver sí. qué riesgos conlleva, qué significa, qué puede pasar, cuánto tiempo, por ejemplo, como tú dices de la madera, o sea, el tiempo de espera hasta que poder tener un retorno y tenerlo en cuenta dentro del portafolio que uno tiene, ¿no? En ese momento yo me Ujú. acuerdo cuando mi amiga me pidió que invirtiera, o sea, fue mucho antes de la pandemia, hubiera sido invertir casi todos mis ahorros en una empresa súper riesgosa, porque el venture capital es riesgoso y es riesgoso, digamos, que en Claro. una etapa temprana. Entonces no tenía sentido porque prefería invertirlo en un depósito de plazo fijo que sabía que me iba a dar un retorno, o sea, o en fiducia, que por ejemplo es en Mm, donde yo un tiempo tuve también cuentas. Entonces sí creo que eh, toca evaluar. Lo importante es hacer algo, pero sí. evaluarlo bien, no hacer algo como, bueno, entonces voy a meter toda mi plata en cripto, como hablamos la última vez, o toda mi No meto plata toda como su en plata en un... cripto, por favor. Yo Sí. creo que nunca queremos tener opiniones tan definitivas, sino más hacer preguntas y que ustedes tomen sus propias decisiones. Pero por favor, no inviertan toda su plata en cripto. Creo que eso es lo único que les puedo decir con certeza. Pero Pero bueno, bueno, creo que lo vamos a dejar ahí.
gracias a todos por escucharnos. Déjenos un like, un comment y nos vemos la próxima semana. Chao.